Estuvimos en el proceso de comprarnos un carro, pagado al contado, sin financiamiento, sin préstamos y a tan solo un año de haber emigrado a España. Un logro, ¿verdad? Quédate porque te vamos a contar cómo lo hicimos para que tú también puedas hacerlo. Ese es el motivo por el cual hemos estado perdidos de aquí. Hola a todos, bienvenidos a Más que Dos. Estos han sido días de mucha felicidad porque acabamos de recibir nuestro carro y quisimos grabarles este video corriendo para que puedan tener la emoción del momento. No, ese no. Esto es algo así como el final de una era y el comienzo de otra. No te me vayas del video porque te lo voy a enseñar todo. La página donde lo compré, cuánto me costó, te voy a enseñar el carro en sí. Y no te quiero ver adelantando el video porque con eso no vas a resolver nada. No sabes en qué parte del video te voy a poner las imágenes, así que por favor quédate y sígueme en todo el proceso. Algo importante a mencionar es que aunque yo sabía que era una opción, no quería que fuera de segunda mano, quería que fuera nuevo. Después de meses de ahorro, investigación y mucha ansiedad, ya estábamos listos para comprar el carro. Puede que ustedes digan, ay, qué bobería, pero es que para nosotros era como que íbamos a tener libertad, autonomía y que nos iba a cambiar la vida de alguna manera. Así que sin más preámbulos, les voy a contar cómo fue todo el proceso. Lo primero fue tomar la decisión en casa porque no todos estábamos de acuerdo. Unos decían que si no era necesario, que estábamos bien como estábamos, que podíamos seguir así, y otros estaban de acuerdo en que nos iba a facilitar la vida. Yo les decía, mira, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la compra, nosotros somos 5 personas y pasamos trabajo con tantos bultos. Esto yo creía que nos iba a facilitar la vida de alguna manera. Y así poco a poco los fui convenciendo a todos. Primero vino el proceso de búsqueda. Al inicio busqué algo con estilo, algo moderno. Pero la cartera dijo no. Luego me fui al otro extremo. Busqué opciones y opciones y opciones y opciones. No. 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 Hasta que probé con algo más práctico. Yo sentía que tenía que ser la opción correcta, que no podía invertir en cualquier cosa. Necesitaba que fuera grande, o sea, con buena capacidad, que fuera fácil de manejar, de maniobrar, sobre todo en espacios pequeños, por ejemplo, dado que yo no tengo mucha experiencia con esto. Pero sobre todo, lo que yo quería era que tuviera un mantenimiento casi nulo, porque vamos a estar claros, nadie quiere invertir hoy y mañana tener que seguir invirtiendo en lo mismo. Sí. Ajá. ¿Y no habría una rebajita por ahí? Yo lo intenté. Después de muchas y muchas llamadas, vi una página y lo encontré. Dije, es ese. Verdaderamente estamos muy orgullosos de la inversión que hicimos. Es bonito, es eficiente, tiene la capacidad que queríamos. Estamos muy contentos. Pero lo mejor de todo es la relación calidad-precio que encontramos en esa categoría. Vaya, como diríamos los cubanos, una ganga, pero de alto rendimiento. Pero ya sabemos que todo no es perfecto. Para ser franca, lo que menos me gustaba era el color. No es mi color preferido, yo tal vez prefiero un negro, un rojo, y este era verde. Pero señores, vamos a estar claros, por un precio económico con esas características, ¿qué más yo iba a pedir? Así que, pese a los gustos, fue lo que les dimos. Mira, un tip que te quiero dar, por si tú en algún momento compras, es que algo que tuve muy en cuenta fueron las reseñas que tenía este vendedor en la página. Tenía 4.9 estrellas, lo cual está muy bien, más de 3.000 vendidos y más de 100 recompras, lo cual era una tremendísima buena señal. Como la página también me daba la opción de revisar las reseñas de quienes ya habían comprado, por supuesto que yo fui a revisar muchas de ellas. Yo te voy a leer algunas porque además son muy graciosas, la gente no suele ser muy explícita ni muy de detalle, pero bueno, alguna guía te daba de cómo estaba el producto. Esta dice, me encanta, muy práctico. Otra, igual a las imágenes. Miren esto, incluso lo regalan. Dice, se lo compré para mi hija, que quería uno que no fuera muy grande. Es igual, bastante completo y se ve fuerte. Otro que dice, carro práctico, de buen tamaño.
Este evidentemente quedó más que feliz con su compra porque pone, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hay otro usuario que pone, es genial, de los más baratos del mercado. Ya por ahí, ya yo me estaba convenciendo. En cuanto al tamaño, no sé, había como diferentes percepciones. No sé si es que quizás en este mismo modelo quizás había como de diferentes tamaños. Pero bueno, dice uno, se nota duro, es pequeño. Tamaño normal. Dice, el carro se ve tal cual la foto. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando compramos cualquier producto en internet, pasa mucho que una cosa es el producto en foto y otra cosa es el producto que recibes. Mami, ¿qué pasó? Mira, pedí esto. Y míralo. Mi mamá pidió Mira la una olla de mira la olla hacer que me acaba de- arroz. Y miren lo que le llegó. ¿El qué pidió usted? Lo que le llegó por Temu. Entonces creo yo que la gente lo aclara por ese motivo. Parece que en algún momento estuvieron disponibles en varios colores y parece que hubo errores con los envíos. Porque miren lo que dicen aquí. Recibí en negro y gris en lugar de blanco y negro. A mí me salía que el envío era desde Irlanda hacia acá, hacia Gijón, Asturias. Ahora, esta página vende varios tipos de productos y en los productos de más de 29 euros salía el envío gratis. Yo creo que hubo dos cosas esenciales que me convencieron mucho. Es que cuando yo lo compré tenía una rebaja del 34%, lo cual es muchísimo. Y además era el cuarto en las listas de ventas de su tipo. O sea, tenía muy buen ranking. Yo esa oportunidad no la podía perder. Y después de toda esta muela, ahora sí no te me vayas porque te lo voy a enseñar. Y además te voy a comentar en qué página fue que lo compré, cuánto me costó. Y te voy a dejar el link además por si tú te animas a hacer esta compra. Y bueno, para este carrito fue que nos alcanzó. Ya sabes, no te creas todo lo que ves en redes, no todo lo que parece. Llega siempre hasta el final de las cosas o al menos investiga a fondo. La compra la hice en estas páginas que ya todos conocen, Shein, Shein, como le digan en el lugar donde estén. Me costó 10 euros con el envío 3,90 y pues entonces estuvo saliendo un total de 13,90 solamente. Y ya sabes, la próxima vez que veas un video nuestro que diga me compré mi carro, no dejes de verlo por favor porque ese sí va a ser otro tipo de carro. ¿Ya?